Hola, bienvenidos a Fútbol por Dentro, un programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí, en Cuba. Quédese con nosotros que ya comenzamos. Y así comienzan nuestros 27 minutos semanales. Osmani Torres y Nilka Talancón, les agradecemos la sintonía y hoy estaremos hablando de los detalles de la vida de uno de los mejores defensores del fútbol cubano en la actualidad. Un jugador que vio cortada su progresión en el mejor momento de su carrera, pero su amor por el fútbol lo motivó a regresar con más fuerzas para alcanzar el sueño de triunfar en el fútbol profesional. A ver la vida de él en estos momentos de fútbol después de esa situación, porque él quiere demostrar todo el potencial que él tiene y que injustamente tuvo que estar 2 años alejado de él. En la etapa que Abel jugó en la selección, en las categorías que él pudo jugarla, lo hizo bien. Es decir, que él sabe que con su selección él jugó de manera brillante, de manera satisfactoria. Hizo lo que él tenía que hacer. Defendió, hizo toda su estrategia a partir de las orientaciones del profesor. Y ahora con esta nueva, ¿cómo se llama? Momento en su carrera futbolística, pues yo creo que él viene con ese ímpetu que fue acumulando durante esos 2 años y él se siente como el primer día, ¿entiendes? Al punto de que su sueño es jugar por la selección, como ya lo hizo. El fútbol para mí es lo principal, es mi vida, es todo. No hay nada mejor que el fútbol. Es lo único que sé hacer. Es lo único que me hace sentir bien. Cuando me pasé mis 2 años en mi problema que no podía jugar, pues busqué la manera de jugar con personas no profesionales y bueno, me divertía muchísimo y jugaba 3, 4 veces a la semana un partido. Y el fútbol ahora mismo, para mí, yo veo partidos de todas las ligas, del Liverpool, de la Liga de República Dominicana, de México, sé de todo de fútbol. Y creo que si se acaba el fútbol no sé qué puede pasar, pero para mí el fútbol es lo más importante. Oriundo de uno de los barrios más futboleros de La Habana, Abel Martínez Colón no pudo seguir los pasos de su tía, la campeona olímpica María Caridad Colón, y a temprana edad se vinculó al más universal de los deportes mediante el desaparecido profesor Juan Antonio Lotina. En el área de la escuela Alfredo Miguel Aguayo, el pequeño Colón aprendió los fundamentos básicos del fútbol y de a poco comenzó a sobresalir como goleador del equipo entrenado por Roberto el Coco Arioso. Yo soy de una familia muy deportiva. Mi tía es una campeona en un deporte que no tiene nada que ver con el fútbol, en el atletismo. Y bueno, ella, como todo niño chiquito y admirador de una persona como ella, ¿no? Quería incursionarme más en el atletismo. Pero yo pasé mucho tiempo estudiando en una escuela donde trabajaba mi mamá, por cierto, y ahí se jugaba mucho fútbol, la verdad. Y me acuerdo que un día estaba en el aula, era quizás segundo grado, tercer grado, y entra el profesor Juan Antonio Lotina. Y como todo profesor entra a la escuela, ¿no? ¿Quién quiere apuntarse en fútbol? Y bueno, en aquel tiempo el fútbol era algo grande, bueno, como lo es ahora, y yo decidí apuntarme en fútbol y hasta el sol de hoy, bueno, soy lo que empecé en ese momento. Pero fue pelotero, me acuerdo que fue receptor muy chiquito, fue nadador ahí en la Ciudad Deportiva. Y hasta de judo, creo que judo practicó también. Y finalmente, estando aquí ya en la escuela Alfredo Miguel Aguayo, él se incorporó al equipo de fútbol, que en aquel entonces lo dirigía el profesor Lotina. Y empezó, pero yo siempre dudando, ¿no? Como sabía que él se quitaba y se ponía en otro, le pregunté a una amiga que hoy son árbitros, yo tengo un sobrino en fútbol, ¿qué tú crees? Y ellas me ayudaron, me dijeron, oye, eso es un talento, eso va a ser despuntar en el fútbol. Confía en ella y confía en lo que yo veía. Me acuerdo que en aquellos tiempos jugaba delantero, era el goleador del equipo en las categorías 9 y 10. Una experiencia muy bonita. Yo creo que
por esos pasos, en el momento que estaba jugando delantero, aprendí muchas cosas después, ¿no? Cuando uno juega esa posición y de repente te cambian a jugar a otras más defensivo, pues tienes otras facilidades a la hora de jugar el fútbol. La etapa de goleador de Abel Martínez Colón finalizaría con su entrada a la EIDE Mártires de Barbados, donde los técnicos decidieron colocarlo como marcador central. El cambio no fue bien recibido por Colón, que por diferentes motivos no tendría mucho protagonismo en el equipo en sus 2 primeros cursos en la base del alto rendimiento. Una vez superados los contratiempos que le llevaron a quedar fuera del equipo, Abel Martínez Colón se gana un puesto en el 11 titular de La Habana y consigue celebrar un título de Cuba. El cambio de posición de delantero a defensa sucede ya exactamente entrando a la EIDE. Eso quizás fue en el año 2008, 2009. Era muy pequeño, pasaba de la primaria a la secundaria. Y ahí es cuando sucede el cambio de delantero a defensa. Que al principio no me gustaba, obviamente, porque yo digo que todo niño lo único que quiere es meter gol. No sé, ahora mismo tú ves los partidos de Cristiano, Ronaldo, de Messi, de los grandes delanteros, las grandes figuras actuales, y bueno, y uno los ve y uno quiere ser como ellos. A esa edad yo creo que fijarse en un defensa es bien difícil, y cuando sucedió de que me pasaron de delantero a defensa, pues me dolió muchísimo, pero bueno, le fui agarrando la costumbre y me encantó la posición. El año 2012 sería fundamental para la carrera futbolística de Abel Martínez Colón. Ciego de Ávila acogió el certamen juvenil donde La Habana se proclamó campeón y Colón destacó tanto en labores defensivas como en acciones ofensivas. El rendimiento del jugador de Santos Suárez no pasó desapercibido para los responsables del área técnica de la Comisión Nacional de Fútbol, quienes le incluyeron en el listado de la preselección nacional sub-20, que en primera instancia entrenaría a Alexander Chande González, pero luego trabajó Raúl González Triana. Bueno, en ese año que dio, fue en el 2012, que dio, empezamos con la sub-20 hasta que empezamos a entrenar y bueno, tuvimos los resultados que tuvimos. Durante algún tiempo, Abel Martínez Colón debió esperar su oportunidad en el banquillo, pues los 2 puestos de la defensa central ya tenían dueños. El trabajo diario, el apoyo de la familia y la decisión de Triana de mover algunas piezas en su esquema propiciaron la entrada de Colón en el 11 inicial. El premundial de Puebla, México, en 2013 sería su gran prueba de fuego y el muchacho de Santos Suárez no defraudó al rendir a gran nivel durante todo el torneo. Un certamen histórico para el fútbol cubano que por primera y única vez hasta la fecha clasificaba a un mundial sub-20. Nuestro primer partido internacional fue en Haití, jugué 5 minutos, por cierto. Un estadio lleno, abarrotado de los haitianos apoyando a la selección de ellos. Me acuerdo que empatamos ese partido, pero no, se siente muy bien. Mucho miedo, o sea, sentido de depresión, porque bueno, es tu primer partido. Y imagínate, no sé cuántas personas habrán estado en ese momento, pero sí estaba bastante lleno el estadio. Entonces, en lo que grita la gente, en lo que te dicen, entonces uno se pone muy nervioso. Pero muy bonita la experiencia. Unos meses después de la histórica clasificación mundialista llega el debut oficial en el Mundial de Turquía 2013. En la sede de Kayseri, Cuba enfrentaba a Corea del Sur con Abel Martínez Colón como uno de los 4 defensores en el 11 inicial. Más allá de los resultados de cada uno de los partidos, Colón recuerda con mucho agrado la gran experiencia de haber participado en el mismo mundial de importantes figuras del fútbol en la actualidad, como el francés Paul Pogba, Rafael Varane, Ross Barkley, Joao Cancelo, entre muchos otros que no alcanzaron la relevancia que en ese momento se esperaba, pero que llegaron al torneo con el cartel de estrellas emergentes. Bueno, increíble. Imagínate, llegas a un Mundial Sub-20, que es el segundo torneo más importante de la FIFA. Llegas y, bueno, desde que llegas al aeropuerto te están atendiendo de una manera diferente. Te tratan ahí como si hubieses ido a un Mundial de mayores. Bueno, los partidos difíciles, nuestro primer partido fue contra Corea del Sur. Era el campeón de Asia, Corea del Sur. Tuvimos buen partido, tuvimos la desgracia que perdimos 2-1. El otro partido fue contra Nigeria. Nigeria, un equipazo, muy rápido todo, o sea, gente muy capacitada a la hora de atacar. Y bueno, y cerramos con Portugal, que Portugal, bueno, como el que sabe de fútbol sabe que tiene buenos jugadores. Bruma, André Gómez, Joao Miranda, son jugadores ahora mismo que son jugadores de primera división y son buenos jugadores. Y una experiencia bonita, porque
jugar un mundial, sea el que sea, bueno, trae mucho recuerdo, muchas cosas. Y para mí me sirvió de mucha experiencia, la verdad, el Mundial Sub-20. Consagrado como defensa titular de la selección sub-21, Abel Martínez Colón asiste a los Juegos Centroamericanos de Veracruz en 2014. Desde la victoria inicial frente a Costa Rica hasta el memorable partido contra México en una de las semifinales de la LID, Colón tiene un rol protagónico en la participación cubana en el evento, donde Cuba alcanza un meritorio tercer lugar. Un resultado que no se conseguía desde los Juegos Centroamericanos de Ponce, Puerto Rico, en 1993. Yo creo que para este torneo en Veracruz nosotros fuimos mejor preparados. Nosotros, antes de ir al Centroamericano, a Veracruz, estuvimos un mes en el CAR, en el alto rendimiento de los futbolistas mexicanos, ¿no? Y estuvimos mucho tiempo, tuvimos unos partidos amistosos con la selección mexicana y con algunos clubes de segunda división de México y fuimos muchísimo mejor preparados. Creo que íbamos nosotros fuimos con otra preparación, con otra mente, tanto físico como psicológicamente, de hacer un buen torneo. Realmente todos pensamos que íbamos a hacer un buen torneo y bueno, nos salió muy bien. Tuvimos nuestro primer partido contra Costa Rica, empezamos con un poco de problemas, pero bueno, al final afrontamos el partido y ganamos 2-1. El segundo partido fue contra Haití, se nos hizo un poco más fácil. Haití era una selección joven, pero jugadores rápidos. Y bueno, el tercer partido fue contra Venezuela, que era el que decidía si jugábamos contra México o no. Había que ganarle para poder pasar de primero. Bueno, no tuvimos la fortuna, empatamos 0. Y bueno, el partido de México es muy emocionante, la verdad. Desde mi punto de vista, nunca pensé que fuéramos a jugarle tan bien a una selección mexicana que traía jugadores Salcedo, el Cubo Torres, Espiricueta, bueno, jugadores que eran prospectos en la selección mexicana. Y bueno, tuvimos un partidazo, ese gol de Jordan Santa Cruz, o sea, yo provoqué un penal en ese partido, el penal que para Sandy, la misma jugada del gol de México, los penales, todo fue, bueno, fue muy fuerte ese partido, muy caliente, como quien dice, un partido en la que estoy seguro que mucha gente aquí va a recordar en mucho tiempo. Una de las cosas más grandes fue cuando nos representó en los Centroamericanos de México. Allí disfrutamos mucho de verlo. Realmente a veces se me perdía porque no me daba cuenta cuál era. Sabe cómo el fútbol se mueve según las cámaras, pero disfrutamos mucho. Y para mí es un orgullo de tener un descendiente deportista. Después de los Centroamericanos de Veracruz, la carrera futbolística de Abel Martínez Colón tendría un significativo despegue al protagonizar, junto a Michael Reyes, el primer contrato oficial de un futbolista cubano con un club extranjero. Recibir el llamado de Raúl González Triana a la selección absoluta y debutar en partido oficial con el principal equipo del país. Importantes logros que motivaban al futbolista habanero a trabajar más fuerte cada día. La oportunidad me llega, yo ya había hecho pruebas antes en clubes en Dinamarca, no se dio la oportunidad de firmar con los clubes en Dinamarca. El representante, el señor Norbert, él siempre ha confiado en mí, en mis cualidades, en mis características como jugador. Y bueno, insistió hasta que tuve la oportunidad de probarme en Cruz Azul. Mi estancia ahí fue interesante. Es un país, es un fútbol muy diferente al de nosotros y más en la segunda división se juega muy rápido. Es un fútbol de choque, un poco más difícil que el de primera división, que es más relajado, con mejores jugadores quizás. Pero fue para mí una experiencia muy interesante. Haber sido uno de los primeros jugadores que haya sido contratado legalmente por las leyes del INDER y creo que muy contento. Yo estaba haciendo las pruebas en Cruz Azul y Triana, Raúl González, me escribe y me dice, oye, te necesitamos aquí. Obviamente yo iba a representar a mi país. Panamá venía de haber tenido buenos resultados ante selecciones buenas en los amistosos. Era un partido bastante difícil. Yo creo, desde mi punto de vista, que para mí no fue un mal partido en mi debut. Pude haber aportado más, el equipo pudo haber hecho más. Jugué los 90 minutos, un partido bastante difícil. Jugué contra jugadores que tenían mucha experiencia en varias ligas, Blas Pérez,
Blas Pérez es un delantero de lujo aquí en el área. Y bueno, perdimos 4-0, pero fue un partido súper interesante en la que el estadio lleno de gente. Creo yo que lo jugué lo mejor posible que pude. A finales de 2015, Abel Martínez Colón y varios de sus compañeros en el Mundial Sub-20 de 2013 clasifican a la final del torneo preolímpico de CONCACAF que se jugaría en Estados Unidos. Una vez finalizado el último encuentro de la fase de grupos ante Canadá y con Cuba ya fuera de la carrera por los cupos a Río de Janeiro 2016, Colón y otro compañero de selección son escogidos para las habituales pruebas antidoping de los eventos deportivos. Un trámite de rutina que unos meses después frenaría la progresión futbolística de Colón y pondría patas arriba toda su vida. Es triste, la verdad es muy triste cuando yo estaba en mi mejor momento quizás futbolísticamente. Me haya pasado algo como eso, ¿no? Pero bueno, nosotros terminamos el partido contra Canadá. En todos los torneos oficiales importantes, después de que se acaba el partido, agarran 2 jugadores al azar para hacerle prueba de doping, tanto como Canadá o Cuba, que éramos los que estábamos jugando en ese momento. Pues nada, te hacen la prueba de doping, te hacen esperar porque es el pomo A y el pomo B, tienes que llenar los dos. Bueno, en fin, yo pienso, la verdad que no sé qué pudo haber pasado, ni tanto como yo y la otra persona que estaban conmigo. Nosotros somos, los cubanos somos atletas limpios, nosotros tenemos toda la confianza del mundo de ir a hacernos una prueba de doping sin problema, no tengo nada que esconder, no tengo miedo, yo sé lo que doy, sé que no tomé nada. Y bueno, después de 3 meses me llega la noticia, estando en Cruz Azul, de que había salido positivo en una prueba de doping. Imagínate, mi mejor momento como jugador, siendo uno de los mejores, uno de los mejores jugadores que había en ese momento en Cuba, uno de los primeros también en ser firmado profesionalmente, la noticia salió en todos lados, y que bueno, te digan que saliste positivo en una prueba de doping que tiene que parar, ¿entiendes? Bueno, yo lloré, yo ya no sabía qué hacer, la verdad, porque fueron 2 años de sanción. Imagínate, 2 años sin jugar fútbol, lo único que hace ser yo es jugar fútbol, y te llega esa noticia, pues ya tú no sabes qué hacer, la verdad, no sabes, ya no puedes entrar a ningún estadio, no puedes entrenar con nadie, casi que no puedes entrar a ningún estadio oficial, o sea, a entrenar. Ya, es olvidarte de fútbol por 2 años. Fueron unas cosas así muy incoherentes, muy elemental, de que había algo debajo de eso, para decirlo así, algo sucio. Y entonces nosotros sí sufrimos mucho eso. Pero nosotros estábamos convencidos de que él no se había dopado. Porque por todo lo que veíamos, por lo que aprendimos sobre eso y por la confianza que nosotros hemos tenido en Abel. Porque si en algo nosotros estamos convencidos, que Abel le dé confianza. Luego de 2 años en los que alternó su tiempo entre el modelaje, la música y un trabajo como entrenador de fútbol, Abel Martínez Colón decide cerrar su etapa en México y regresar a La Habana para intentar volver al fútbol. Algunos entrenamientos con la selección sub-20 conducida por Raúl González Triana antecedieron su incorporación al principal equipo de La Habana a finales de 2018. Con mucho trabajo y sacrificio, Colón logra hacer el grado para la Liga Nacional de Fútbol, pero en su estreno en el torneo sufrió una lesión que le aleja nuevamente de las canchas. Decidido a triunfar, el futbolista de Santo Suárez regresa a la dinámica del equipo capitalino y contribuye al subtítulo alcanzado por el plantel conducido por Jesús Tosca en la Liga Nacional de Fútbol. En el transcurso del tiempo que estuve ahí, conocí a una persona, me quedé viviendo en México, estuve 2 años, me dediqué al modelaje, estuve un tiempo modelando, me fue bien, pero realmente lo que me gusta es el fútbol y me decidí más en prepararme en otras cosas. Estuve trabajando de entrenador por un tiempo, me encanta ser entrenador, ojalá cuando yo termine mi carrera deportiva como futbolista, dedicarme a ser entrenador. Y esa fue mi vida, modelaje, trabajo, hasta que se cumplió la sanción y me dediqué a trabajar en base a prepararme para empezar de nuevo a jugar fútbol. Cuando ya terminó
su sanción, Abel quiso venir a Cuba enseguida e incorporarse a jugar. Y una muestra fue, porque para mí lo más importante de Abel fue la decisión que tuvo para estar en su equipo de La Habana. Y lo hizo bien. Estuvo lesionado, se recuperó y bueno, ustedes vieron el final. Abel participó en los últimos juegos del equipo Habana, que cogieron la medalla de plata con mucho honor después de ese juego tan acuático que hubo en Santiago de Cuba, por así decirlo. Ahora él tiene la oportunidad de mostrar a otros niveles y en otro país su potencialidad. Yo confío mucho en él. La de la familia, la que más confía en él soy yo. Porque yo siempre digo, ten confianza, tú vas a ver. Él hizo un comentario de que poco a poco me decían. Y yo le decía, poco a poco va a llegar. Lo ayudé en los entrenamientos, dentro de las posibilidades que tengo sobre la preparación física, no sobre el fútbol. Lo ayudé al máximo. Vaya, yo confío mucho en Abel. Y ese regreso para mí es el triunfo mío. Realmente es mi triunfo porque, además de ser mi sobrino, he estado con él junto en todos los momentos. Y empezó como se nos indicó, tenía que jugar el campeonato nacional, es decir, que a partir de agosto empezó a entrenar prácticamente solo, septiembre, octubre, noviembre, hasta que empezó, el campeonato nacional empezaba en enero y empezó a practicar en enero con la selección de La Habana. Pero entonces tuvo una lesión en un tobillo, eso lo alejó un poquito, los médicos no lo autorizaban a jugar, en fin, la primera parte del campeonato no la pudo jugar por esa lesión. Iba ya al entrenamiento, jugaba, pero no podía patear. Pero sí, siempre se mantuvo con el equipo porque ya te digo, ese era su sueño. Era su sueño y él tenía que demostrarse él y demostrarle a todo el mundo que su pasión era el fútbol, ¿entiendes? Y así, y la única manera de demostrar eso era pues practicando. Jugó la segunda parte del campeonato, desde mi punto de vista, muy bien. Fueron los últimos 7 juegos que jugó después de casi 3 años sin jugar fútbol. Y yo creo que lo hizo de una manera brillante. Es decir, a pesar de que la primera etapa no la jugó, pero sí jugó la segunda etapa y lo hizo de una manera. Hizo lo que tenía que hacer en su equipo, al punto que su equipo discutió el campeonato nacional, el primer lugar del campeonato nacional en Santiago, y cogieron segundo lugar. Es decir, que ahí está el granito de arena de Abel, después de su retorno al fútbol, después de estar de 2 años sufriendo con el corazón comprimido, casi metido en una botella, al igual que nosotros, y ahí está Abel. Sabes que lo disfrutó, jugó, defendió su camiseta ahí como si estuviera jugando por la selección, y nada, quedamos muy contentos nosotros y muy satisfechos con el desempeño de él en la última etapa del campeonato nacional. Quizás cuando muchos no contaban con su vuelta a las canchas, Abel Martínez Colón logró volver a sentirse futbolista y demostró que todavía tiene nivel para jugar en la selección nacional. Ausente de la convocatoria a la Copa de Oro, Colón vivió con dolor los resultados de la selección, pero afirma que daría lo que fuera por volver a representar a su país. Impulsado por su afán de volver al fútbol profesional, el defensor central de La Habana se encuentra en Dinamarca para realizar pruebas en varios clubes de la nación nórdica, al tiempo que espera por la convocatoria de la selección nacional con vistas a la próxima Liga de Naciones de CONCACAF. A Abel le gustaba mucho el fútbol. Yo soy obsesionada al deporte. A mí cuando a alguien le gusta hacer deporte, yo lo apoyo. Y imagínate con mi sobrino. Una de las cosas más bonitas de tanta insistencia para apoyar a Abel, y usted sabe cómo son los movimientos, llévalo a la competencia el sábado, el domingo, todas esas cosas. Ahí estaba yo muchas veces presente. Y cuando él fue seleccionado para hacer ya el sub-20, que fue su primera competencia importante, le puso a su camiseta Colón. Eso para mí, porque el primer apellido de él es Martínez. Entonces para mí eso fue un incentivo todavía mayor. Lo que más quiero en un futuro no muy lejano es volver a ser jugador profesional. Se están haciendo negociaciones, se están hablando entre la persona que me ayuda a mí a conseguir pruebas para clubes.
espero tener la oportunidad de nuevo. Creo que si me la dan la voy a aprovechar al 100. Y por supuesto, estoy esperando que me llamen a la selección, aquí estoy. La selección para mí es lo más importante. Yo quiero mucho, a mí Cuba representa muchas cosas para mí. A mí me gusta todo de Cuba, las personas, la comida, el ambiente. Y entonces jugar por Cuba me hace muy feliz, me hace ayudar a mis compañeros en todo momento y tengo muy buenas relaciones con mis compañeros que están actualmente en la selección y bueno, esperando que me llamen, si me llamen aquí estoy. Y así termina nuestro tiempo televisivo de hoy, donde estuvimos hablando de Abel Martínez Colón, uno de los futbolistas que participó en el Mundial Sub-20 de 2013. Recuerde que puede seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube. Somos Fútbol por Dentro, el programa donde lo más importante es el fútbol que se hace aquí en